Buenas noches. Acompáñenme al libro de Génesis, al capítulo 50 y versículo 20. El tema de esta noche es la soberanía de Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Génesis 50, versículo 20. ¿Lo tenemos? Y lo vamos a leer, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida en vida a mucho pueblo. Padre, en esta noche queremos una vez más bendecirlo, queremos agradecerle, amado Dios, porque nos ha dado la oportunidad de poder estar acá, Señor, a pesar de la lluvia. Oramos, Padre de la gloria, para que sea usted, Señor, que venga bendiciendo cada vida acá presente, así también como los que no pudieron venir, Señor, quizás por las mismas circunstancias, Señor, de la lluvia. No se les pudo, Señor, no se les permitió poder estar acá, pero quizás están allá, Señor, en sus casas, conectados a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor amado, que pueda venir ministrando a este pueblo, que ministre en nuestras vidas con poder, Señor, con autoridad, que su Espíritu Santo sea, Señor, llenando en esta noche, tocando vidas, tocando mente, tocando corazones, que sea usted cumpliendo, Señor, el propósito que tiene para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. El propósito de esta meditación, el pastor me pidió, ¿verdad?, que lo hiciera testimonial, es pues de que nosotros podamos entender, ¿verdad?, de que por mucho que duela el proceso por el que usted pueda estar pasando, ¿verdad?, entendamos de que Dios siempre tiene un objetivo específico, ¿verdad? Y ese objetivo puede ser hacernos crecer, madurar espiritualmente, que nos despojemos de cosas que no le agradan a Él, ¿verdad? Experimentar el dolor para que en un futuro entendamos o tengamos empatía con el que sufre, y sobre todas las cosas es que nosotros aprendamos a tener una total dependencia de Él, ¿verdad? Por eso es que el Señor a veces permite esos procesos dolorosos, esos procesos, ¿verdad?, de que a veces cuando los estamos viviendo se nos hace bien difícil entenderlos, y muchas veces si ya somos conocedores de Dios podemos caer en el pecado de querer estar cuestionando a Dios, ¿verdad? En el caso mío, pues voy a empezar con el testimonio, ¿verdad?, de cuando yo no conocía a Dios. Mi testimonio pues prácticamente es desde que yo nací, ¿verdad? Acá hemos leído el capítulo 50, el versículo 20, pero realmente nosotros desde el capítulo 37 hasta el 50 encontramos la historia de José y su familia, donde encontramos un problema muy grave que pasa también en la actualidad. ¿Y cuál es ese problema? Es el favoritismo que Jacob tenía para con su hijo José, lo cual provocó dolor, enojo, envidia, celos, ¿verdad? Y lo peor fue que provocó odio en el corazón de sus hermanos. En el caso mío, ¿verdad?, ahí en la historia José era el favorito. En el caso mío fue todo lo contrario, ¿verdad? No era la favorita. Nací en un hogar pues disfuncional, con un padre alcohólico, un padre que no quiso reconocerme, que no me quiso dar su apellido, y es más, hasta me fue a negar, porque en la partida de nacimiento aparece, ¿verdad?, de que él fue a decir que él era un conocido de mi madre. Entonces él rotundamente me fue a negar. No me quiso dar, ¿verdad?, no me quiso reconocer como hija, ni mucho menos quiso darme, ¿verdad?, su apellido. Entonces, cuando yo quizás tenía algunos 2 años o 3, quizás, se separaron con mi madre, y creo que fue lo mejor, ¿verdad? Porque el último recuerdo que yo tengo de él es verlo a él persiguiendo a mi madre con una aguja, de unas agujas que utilizaban para, él trabajaba con unos señores maiceros. Antes había, por donde está ahora el comedor de Don Ovidio, toda esa línea,
Era una línea de personas que se dedicaban a vender maíz más que todo, y él ahí trabajaba. Entonces la aguja que él ocupaba para sellar los sacos, con esa aguja fue el último recuerdo que yo tengo, ¿verdad? A él siguiendo a mi madre para hacerle daño. Entonces fui, ¿verdad? Fui rechazada, fui despreciada, humillada, recibí maltrato físico, maltrato verbal y maltrato emocional. Jacob, el padre de José, ¿verdad? Él en su familia había experimentado el problema, ¿verdad?, de tener hijos favoritos, porque Jacob era el preferido de su madre y su hermano Esaú era el preferido de su padre. Y esto trajo, ¿verdad?, sobre esa familia grandes problemas, trajo pues una gran desgracia, se puede decir así, ¿verdad? Pero a pesar de que él ya lo había vivido en carne propia, él lo vuelve a repetir con su familia, teniendo un hijo favorito, ¿verdad? Que su hijo favorito era José, porque era el hijo de la mujer que él amaba, de Raquel. Entonces, no sé por qué, ¿verdad? Casi siempre los seres humanos terminamos repitiendo estos ciclos, ¿verdad? En mi caso, pues, fue, ¿verdad?, todo el daño que yo recibí, lo que tanto me dolió y causó tanto daño en mi corazón, que muchas veces yo me preguntaba, ¿verdad? En mi niñez, en mi adolescencia, yo me preguntaba y decía, ¿por qué las personas que tendrían que cuidarme son las que más daño me hacen? Pero ¿qué sucedió? Cuando yo tuve mis hijos, comencé a repetir lo mismo. Lo que a mí tanto me había dolido, lo que tanto daño me había hecho, lo que me había causado tantas heridas, yo comencé a repetir ese ciclo con mis hijos, ¿verdad? Y pues lastimosamente el que más sufrió esa parte es mi hijo mayor, mi hijo Walter Ernesto, que ahora él vive allá en San Luis, Missouri. Él fue el que más tuvo, ¿verdad? Que lastimosamente pues que soportar que yo empezara a repetir lo que habían hecho conmigo. Entonces, él, pues se quejó con alguien, ¿verdad? Le comentó a alguien y esa persona, pues lo aconsejó a él que se fuera, ¿verdad? Que se fuera a una delegación de la policía y de ahí de la delegación lo llevaron a él a el Instituto de Protección al Menor, que creo que ahora es el CONA, o no sé si es el CONAPINA. Entonces se lo llevaron, él fue a parar allá y pues no solamente él iba a ir a parar allá, ¿verdad? Ya tenían el listado de mis otros 4 hijos que también iban a venir por ellos y que les iban a buscar unos hogares sustitutos, ¿verdad? Ya me habían dicho que creo que a los varones los iban a mandar acá por el lado de oriente y a las hembras las iban a mandar al lado de occidente, y que cuando ellos tuvieran 18 años, ellos iban a decidir si querían regresar conmigo o si querían continuar de esa manera. Ellos pueden salir a trabajar, me dijeron, y si ellos deciden quedarse acá de su trabajo, ellos van a regresar acá y acá va a ser como su casa. Entonces ya los tenían ahí en un listado, ¿verdad? Pero todo, ¿por qué? Todo porque yo estaba repitiendo con ellos, ¿verdad?, lo que habían hecho conmigo. Entonces estaba repitiendo un patrón de conducta. Pero en todo eso, por muy doloroso, y yo no lo entendía en ese tiempo, ¿verdad?, pero había un propósito divino. Había un propósito divino. Los días sábados llegaba una hermana del tabernáculo central a trabajar con los niños de ese hogar. Llegaba, yo no lo sabía, ¿verdad?, pero la señora llegaba. Los días de visitas eran los días jueves y día domingo. La visita era a las 9 de la mañana, de 9 a 12. Uno no podía entrar antes a las instalaciones ni podía permanecer después de las 12. Pero un día domingo yo desperté muy de mañana y desde que me desperté yo sentía una gran necesidad de irme hacia allá a San Salvador, al barrio San Jacinto. Ahí estaban esas instalaciones. Pero yo no entendía por qué. Si yo decía, pero ¿y por qué me voy a ir ya si ahí es a las 9 la entrada y no lo dejaban entrar a uno antes? Pero bueno, me preparé y me fui. Y quizás llegué como a las 7:30.
Y lo que me extrañó, que desde que llegué al primer portón, ¿verdad?, donde estaba un vigilante, inmediatamente quitó llave y me permitió que ingresara. Y yo, así que raro, dije yo, que todavía van a ser las 8 y me dejaron entrar. Y luego llego al otro portón y lo mismo, ¿verdad? El vigilante también quitó llave y me permitió entrar, porque ahí los niños están prácticamente como que están presos. Imagínense, 2 portones con llave y todavía hay otro tercero que abren para sacarlos a ellos y que ya ellos se encuentren con uno ahí, ¿verdad?, en un patio que hay en las instalaciones. Pero a todo esto yo no entendía por qué me había ido tan de mañana, por qué me habían dejado entrar, pero era Dios, ¿verdad? Como dice el tema, la soberanía de Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Entonces, cuando yo entré, se me acerca uno de los señores que eran los encargados de cuidar a los niños, que les decían tío. Se me acerca el tío Oscar y me dice, mire, me dice, hoy no va a poder ver a su niño. Vaya, dije yo, ahora que mañané y me han dejado entrar, pero yo en mi mente, ¿verdad?, no le dije a él, sino que y no me van a dejar verlo. Entonces, pero de repente me dice él, es que mire, me dice, su niño es uno de los que se portan mejor acá. Entonces él siempre se escoge para llevarlo a paseos, me dice, porque se escogen a los que se portan mejor, porque a veces así somos de arrevesados, ¿verdad? Que no hayamos qué hacer con el que se porta bien, lo premiamos, y muchas veces al que le tenemos que poner más atención es al que se porta mal, porque con esa conducta o con esas actitudes, esta persona o este niño o este joven nos anda pidiendo auxilio a gritos, ¿verdad?, sin decirlo, pero con la conducta, ¿verdad?, que ellos tienen, con esa rebeldía, están pidiendo que les ayudemos. Pero así somos los seres humanos de arrevesados, ¿verdad? Que no hayamos que hacer con el que se porta bien, que no hayamos que hacer con el niño de aquel hermano que tiene dinero, pero con aquel chorreado que viene del ojo de agua no queremos nada, ¿verdad? Entonces, mire, me dice, ¿verdad? Pero mire, me dice, le voy a ir a preguntar a la señora si es que usted puede ir. Porque vamos a un paseo. Yo bien feliz, ya la hice, dije yo voy a ir a un paseo. Y se fue el tío y yo vi que se acercó a la señora y solo vi que la señora le hizo así. Luego él regresa a donde yo estaba y me dice, dícele que sí, que puede ir. Me dice, yo feliz, súbase. Y nos subimos a un bus amarillo. Y lo que me extrañó, ¿verdad?, que de que nos subimos al bus, la ancianita, porque ella era una señora de edad, se paró al frente en el bus y comenzó a cantar el poderoso de Israel, y de ahí cantando mi Padre es Dios, y los niños bien felices en aquel bus. Y yo, qué bonito, porque van cantando para no sentir el viaje, decía yo, ¿verdad? Quizás van bien lejos y para no ir aburridos van cantando, porque yo en mi mente era que íbamos para el mar o que íbamos para algún cerro, ¿verdad? Nunca se me imaginaba para dónde Dios me llevaba, ¿verdad? Se fue todo el transcurso, llegamos y paró, ¿verdad? El motorista se parqueó por ahí y dice la ancianita, espérense, no se baje nadie, que voy a ir a ver, dijo, si todavía hay espacio para nosotros. Pero yo a todo esto no daba. Se bajó la señora, luego regresó y dijo, no hay espacio, nos vamos a esperar, dijo, para el siguiente culto. Pero yo ni sabía que era culto, ni se me cruzaba por mi mente que era un culto. Y bueno, cuando ya se llegó la hora, dijo ella, vaya, bajémonos, dijo, y vamos a entrar. Y entramos, y era pues a la iglesia central, era el paseo que llevaban a los niños. Y ese día, pues, predicó el pastor Junior, porque no estaba el pastor general, dijeron de que andaba por Estados Unidos. Y ese día, después de que él predicó, pues, fue que nuestro Señor Jesucristo me alcanzó con su gran amor y misericordia a mí y a mi hijo. Los dos nos pusimos en pie y nos llevaron, me recuerdo yo que todavía llevaban a las personas bajo de la tarima de donde predicaban, pero yo no podía dejar de llorar, hermanos, porque era tan grande el dolor, la amargura que yo andaba cargando, que no sé qué pensó la hermana que me aconsejó, no sé.
¿Qué pensaría ella? Porque yo no podía ni siquiera hacer la oración, porque yo andaba tan cargada. Yo les digo que si nuestro Señor no me hubiera alcanzado, no sé, hermano, creo que no estaría ni con vida. Porque déjenme contarles que en mi adolescencia muchas veces intenté quitarme la vida. El enemigo me hablaba y me decía, quítate la vida. Y me recuerdo que una vez hasta una vecina utilizó, llegó la Roselia y me dijo, mira, fíjate, me dice que me acaban de decir que las semillas del palo, me dijo, de tempate y las de giote son veneno y vos tenés ahí. Entonces, mira, me dice, la verdad que solo quitándonos la vida nos vamos a librar de este sufrimiento. Y me recuerdo yo que me fui a buscar las semillas y no sé, hermano, si había, no sé si tenía semillas y Dios quizás no permitió que yo las viera, porque no hay, pero yo las fui a buscar con el deseo de quitarme la vida y muchas veces lo intenté. Porque, como les dije hace un momento, yo me preguntaba por qué los padres que tienen que proteger a sus hijos muchas veces son los que más daño les hacemos. Yo no entendía, yo no comprendía por qué tanto desprecio, por qué tanta humillación. Yo no comprendía que me dijeran, ¿por qué naciste? Fuiste un castigo. Yo no entendía eso. Entonces, ese día, hermano, ustedes no se imaginan cómo lloré, pero yo sé que era el Espíritu Santo de Dios que me ministraba, recibiendo a mi Señor Jesucristo. Y desde ahí para acá, les digo, mi vida ha cambiado, mi vida tiene sentido, ¿verdad? Después de que mi padre no me quiso reconocer, no me quiso dar un apellido, mi Señor Jesús no se avergonzó de mí. Me ha aceptado como su hija, me ha dado nombre, me ha dado de identidad, me ha dado un apellido, me da el privilegio de servirle a Él, ¿verdad? Y como le dije el otro día, de aquí, solo que el Señor me diga, venite conmigo, o que Él me mueva, ¿verdad?, a otro lugar, a servirle siempre a Él. Y eso, pues, como les decía hace un momento, a veces cuando nosotros estamos viviendo esos procesos no entendemos. Cuestionamos a Dios, cuestionamos a nuestros padres. Me recuerdo que una vez le dije a mi madre, ¿para qué me tuvo entonces? ¿Para qué me tuvo? Si usted sabía que iba a ser un castigo, ¿por qué no me mató cuando nací? Quizá pequé con decir eso. No sé si pequé con decir eso, pero déjenme decirle, viví mucho tiempo con dolor, les puedo decir, yo no la amaba. Yo no la amaba porque yo sentía que no podía amar a alguien que me hiciera tanto daño. Pero ahora tengo 2 años de estar cuidándola, de estar bañándola, de estar aseándola, de estarle lavando su ropa, de estar pendiente de su comida. Por ahí los hermanos del ministerio quieren que yo tenga una gran bendición, pero yo siento de que no es el tiempo de Dios todavía, porque no puedo yo hacer eso y que va a quedar ella ahí. Entonces, pero yo digo, gracias Señor, porque la que ella consideraba que era su castigo, la que nunca quiso, gracias porque ahora me está dando el privilegio de poderle ser útil, de poder servirle, de poder cuidarla. Ella ya hay ratos que allá al tiempo me reconoce, pero lo más ya no nos conoce. Pero cuando la baño, la cambio, le pongo su desodorante, su loción, le pongo crema en el pelo, la chineo para pasarla a la mecedora, ella solo me dice, gracias señora, Dios le va a pagar todo lo que está haciendo por mí, ¿verdad? Entonces, pero digo yo, solo Dios es el único que puede hacer esos cambios en uno, ¿verdad? Solo Dios puede sanar el corazón, ¿verdad? Y
pues también reconociendo de que nosotros para allá vamos también, que no vamos para jóvenes, sino que vamos para esa edad. Y quién sabe, ¿verdad?, si vamos a estar en esa condición. Entonces, acá, ¿verdad?, viendo la vida de José, fue una vida muy, ¿verdad?, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muchos desaciertos, ¿verdad?, donde dice de que sus hermanos lo odiaban, lo envidiaban, no le podían hablar pacíficamente. Intentaron matarlo, pero podemos ver la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, porque dice de que cuando lo echaron en aquella cisterna, la cisterna no tenía agua, no porque la intención de ellos era matarla. ¿Cuántas veces Satanás, allá eran los hermanos, era Satanás utilizando a los hermanos de José para querer acabar con la vida de este joven? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Satanás quiso de que yo misma, ¿verdad?, atentara contra mi vida? Esa vez que les digo que usó a la vecina para que llegara y me dijera, mira, anda, que en esos palos hay semillas. Y muchas veces, ¿verdad?, que Satanás quiso que yo me quitara la vida. Me recuerdo que en cierta ocasión, ¿verdad?, mi mamá me alcanzó a ver y me dice, mira, anda, confesate con el sacerdote por lo que querías hacer. Y solo le dije yo, ¿y por qué me voy a ir a confesar con un hombre pecador? Y yo cipota, y a ver cómo sabía, va, que el hombre era pecador igual que yo. Le digo, ¿y cómo me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo? Le dije, semejante malcriada. Entonces, pero fueron muchas ocasiones. Pero ahora yo entiendo por qué Dios me hizo pasar todo ese proceso, ¿verdad? Y ahora yo le agradezco y le digo a Él gracias, porque ahora yo entiendo y reconozco que jamás he estado sola, ¿verdad? Que siempre Él estuvo conmigo y que fue Él el que no permitió de que me quitara la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el dolor y de todo el sufrimiento, Él estaba en su soberanía, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de todo ese rechazo, en medio de toda esa humillación, en medio de todo ese maltrato físico, emocional, ¿verdad?, y verbal, porque no escuchaba palabras de bendición, solamente palabras de maldición. ¿Y qué nos dice el Proverbio 18:21? Dice de que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de tener un gran cuidado. ¿Cómo nos vamos a dirigir a nuestros hijos? ¿Cómo nos vamos a expresar de ellos? ¿Verdad? Porque a veces nosotros los maldecimos en vez de maldecirlos. Cuando les decimos sos un inútil, ¿verdad? Sos un bueno para nada. Cuando hacemos comparaciones, cuando comparamos a un hijo con el otro, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Ninguno somos igual que el otro. Todos somos diferentes. Y decía alguien que cuando Dios lo hizo a usted, cuando Dios hizo a hermana Fátima, quebró ese molde. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera alguien más que fuera idéntica a hermana Fátima. Todos somos diferentes, ¿verdad? Y debemos de aprender a no andar comparando a nuestros hijos, porque ese es el peor daño que les podemos hacer cuando los comparamos, porque quieras o no, eso crea un dolor, crea un resentimiento, crea odio en contra de los demás hermanos, y ahí ya no hay paz en esa familia. En esa familia solo hay pleitos, solo hay contiendas, solo hay divisiones. Pero ¿quién provocó eso? ¿O quiénes provocamos eso? Los padres, quienes deberíamos de trabajar porque haya paz, porque haya unidad, porque haya armonía en nuestra familia. Somos los que muchas veces provocamos esos grandes conflictos, ¿verdad?, que vienen terminando en cosas tan trágicas como los hermanos de José, que quisieron matarlo, pero Dios estaba obrando, Dios estaba cuidando, porque sabía que tenía planes específicos con José. Luego dice de que lo vendieron con una caravana de ismaelitas, lo vendieron como un esclavo, ¿verdad? ¿A dónde fue a parar José? Fue a parar allá a Egipto, a la casa de Potifar. Luego él es echado en la cárcel por 13 años, por algo que no había hecho, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí con José en la cárcel, ¿verdad? Y así usted y yo tenemos que tener la seguridad de que en todo ese proceso que usted y yo estamos viviendo, aunque no veamos a Dios, Dios está ahí, Dios está obrando, Dios está actuando, ¿verdad? Y todos esos procesos tienen un propósito específico, tienen un propósito divino que Dios quiere cumplir, y lo va a hacer solamente a través de usted, a través de usted, a través de mí, ¿verdad? Los propósitos que Dios va a cumplir con la vida del pastor Michael no son los mismos que va a cumplir a través de mi vida.
Los propósitos que Dios va a cumplir con mi hermano Manuel no son los mismos, ¿verdad?, que va a cumplir con nuestro hermano Antonio. Para cada uno Él tiene propósitos específicos. Y así, ¿verdad?, como este hombre, imagínense todo lo que tuvo que pasar, 13 años en la cárcel sin haber cometido ningún delito, sin haber hecho nada malo. Pero de ahí, de la cárcel, ¿para dónde salió? Salió para el palacio, ¿verdad? Salió para ser usado por Dios en aquel país, en aquel mundo conocido de aquel entonces, para preservar a aquella humanidad de aquella hambre que se avecinaba, para preservar, ¿verdad?, de que esa gente no muriera de hambre. Así también Dios con usted y conmigo tiene un propósito. Y se lo decía yo a Jocelyn hace un momento. Es que Dios no te dio vida solo porque vos te lo mereces. No, es que Dios te ha permitido, porque a él le habían dicho que de los 18 años no ibas a pasar, ¿verdad? Le habían dicho los médicos. Pero ella vivió 10 años más. Entonces, ¿usted cree que es porque ella se lo merece? No. ¿Usted cree que usted está con vida porque usted se lo merece? No. ¿Usted cree que hemos pasado todos esos procesos porque somos los grandes hombres y las grandes mujeres, los grandes campeones? No. ¿Verdad? Hemos pasado todos esos procesos. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con usted y conmigo en medio de todo ese dolor y de todo ese sufrimiento. Yo que podía creer, ¿verdad?, que ahí en el ISNA iba a empezar Dios a obrar, que a través de ese problema, de esa circunstancia, Dios me iba a alcanzar. Y después fue que yo me di cuenta de que esta señora, ¿verdad?, que jamás se me va a olvidar el nombre de ella, era la hermana Minta. No sé si el pastor Michael la conoció. La hermana Minta era la que llegaba ahí al Instituto de Protección al Menor los días sábados a darles clase bíblica a los niños de ese lugar, ¿verdad? Y fue a través, mire, de esta mujer, pues, ¿verdad?, que Dios obró, pues, que llevándonos allá a la iglesia central, y ahí tuvimos ese encuentro, mi hijo y yo ese día, ¿verdad? Ya después vinieron mis otros hijos, que allá también está otra, allá en San Luis, Missouri, ¿verdad? Y que para gloria y honra de Dios, pues ellos reconocen, ¿verdad? Y saben de que el único Salvador y el único que nos ha ayudado a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Yo me gozo cuando mi hija me manda videos de mi nietecita que le está cantando ahí que el Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y que por eso al mar profundo la gente lo tiró y viene un pez muy grande, dice, y Tulum se lo tragó, dice, ¿verdad? Yo me gozo, ¿verdad? Y sé de que mis hijos en su corazón, ¿verdad?, yo sé de que ellos en su conciencia saben y reconocen que si no fuera por Dios, no sabemos, como dice la alabanza, qué habría sido de nosotros. ¿Verdad? No sabemos qué habría sido de nosotros. Y por eso usted, ¿verdad?, me ve que yo le sirvo a Dios, hermano. Yo le sirvo de corazón. Y a mí me digan lo que me digan o me hagan lo que me hagan, pero yo sé a quién le sirvo. Porque yo sé que solo Dios es el único que nos ha ayudado. Solo Él, nadie más. Nadie más. Porque ni la familia, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que entender y no tenemos que enojarnos, porque a veces nos molestamos. Ay, qué barbaridad, me enfermé y no me llamaron, no se dignaron de llamarme, no me vinieron a ver. Ay, menos mal que son hermanos. Pues mire, usted y yo tenemos que entender que hay procesos, hermanos, donde los tenemos que pasar, y son procesos que son solamente entre Dios y usted, entre Dios y yo, y ahí no cabe nadie más. Nadie más. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted y yo aprendamos a tener una total dependencia de Él. Y yo se los comentaba que el otro día una hermana me quedaba viendo, iba de verme. Y yo, dije yo, ya sé por qué me mira, que le debo, dije. Y todavía le hice la broma, ya sé por qué me está viendo. ¿Por qué? Me dijo, porque le debo, Leo, pero ya le voy a pagar hoy, Leo. No, me dijo, yo no la miro por eso, me dijo. Yo la miro, me dijo, porque uno se enferma, me dijo, y nadie lo va a ver, ¿no? Por eso la miro. Y vengo y me sacó el indio, ¿va? Váyale. Así es que por eso me está viendo de esa manera. Pues le voy a decir, le dije yo, 3 cosas, ¿no? Para empezar, yo no soy adivina, ni ninguno aquí somos adivinos para adivinar que usted está enferma, porque no llamó.
o porque no escribió y hubiera dicho, miren hermanos, estoy enferma, vengan a orar por mí. Para empezar, en segundo lugar, nosotros no somos los que hacemos los milagros los hace nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, le dije yo que quizás tenía que ser lo primero. Usted tiene que entender que hay procesos donde no va a estar nadie más porque así Dios lo permite, porque así Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted aprenda a depender de Él y no de ningún hermano. Que no esté confiado en que va a llegar un pastor, que va a llegar un líder a orar por usted, sino que es lo que el Señor quiere es que usted y yo aprendamos a tener una total dependencia del Señor. Y le dije yo, eso está como que yo me enojara, porque nadie me pregunta cómo está mi mamá. Si yo sé, le dije yo, que ese es un trato entre Dios y las hijas de ella. Aquí no cabe nadie más, porque me voy a enojar. ¿Verdad? A veces nosotros, ¿y por qué, Señor, me pasa esto? ¿Y por qué? Ahora que te estoy sirviendo más, ahora que me estoy metiendo más contigo, ¿por qué me está yendo? ¿Y quién le dijo a usted que por servirle a Dios le iba a asegurar a usted y a mí que estuviéramos libres de aflicciones? ¿Se lo ha dicho Jesús en la palabra? Desde que se metan a servirme van a estar libres de aflicción. No, al contrario, Él dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo por usted y por mí. Tenemos que pasar esos procesos. ¿Por qué? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Para qué nos ayudan las cosas? Pero ¿cuál es el requisito? Ahí hay un requisito en ese versículo. ¿Cuál es el requisito? Para que usted y yo entendamos que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. ¿Cómo dijo, hermano Manuel? Pasar el proceso, dice el hermano Manuel. ¿Alguien más? Amar a Dios. Ese es el requisito. Si usted y yo aprendemos a amar a Dios, vamos a entender. Y vamos a pasar esos procesos con sabiduría, calladitos. Como dijo aquel, calladito te ves bonito. No renegando. No murmurando, no altercando con Dios, no sacándole en cara lo que usted y yo hacemos por Él. ¿Y por qué le tenemos que sacar en cara lo que hacemos? Si Él vino y lo entregó todo por completo. Él se vació, ¿verdad? Por eso se le conoce como el himno kenosis a Filipenses 2. ¿Por qué? Porque Él se vació completamente por usted y por mí. ¿Por qué vamos a venir nosotros a echarle en cara lo que hacemos? ¿Por qué vamos a venir a echarle en cara lo que damos para la obra? Ay, Señor, y yo, mira que ahí pongo los diezmos. Ay, mira que ahí he hecho la ofrenda. Mira, ahí vamos a estar cocinando el 15 de diciembre, nos vamos a estar ahumando, asando la carne. Y no le puedes hacer este favor. No, tenemos que entender, ¿verdad? Pero ¿cuál es el requisito? Lo dijo nuestro hermano Ernesto. Amar a Dios. Ese es el requisito, ¿verdad? Cuando usted y yo aprendamos a amar a Dios, vamos a entender. Y por muy doloroso que sea, pero vamos a entender que hay un propósito divino en medio de ese proceso, en medio de ese dolor. Le decía a una hermana, ella no podía salir embarazada. Y perdió su hogar porque no podía salir embarazada. Y así pasó muchos años con tratamientos, con psiquiatras, con psicólogos, porque quedó mal emocionalmente, ¿verdad? Pero de ahí, con los años, ella pues consiguió otra pareja y salió embarazada. Salió embarazada y ella muy feliz. Habían adornado el cuarto con el nombre del bebé que lo esperaban.
Pero de repente a los 6 meses se vino el bebé. Solo estuvo minutitos con vida afuera. Se vino. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Cuando empezaron ahí a examinarla a ella tenía un tumor. Ella tenía un tumor y ahí mismo, ¿verdad? Se lo extirparon. Pero ella quedó bien mal emocionalmente, que todos los días cerraba su negocio, se iba para el cementerio a llorar ahí sobre el lugar donde habían colocado, ¿verdad?, los restos del niño. Y hasta que llegaba el señor panteonero a sacarlos, porque ya era hora de cerrar. Y el esposo se quejaba conmigo, hermana, ya no aguanto, me decía, porque mire, todos los días hay que estar hasta que no llega a sacar el panteonero, porque ella ahí se quiere quedar a dormir sobre la tumba del niño. Ella no entendía, ¿verdad? Por el dolor no entendía. Pero de repente le digo yo, mire, hermana, su bebé vivió 6 meses dentro de su cuerpo. Aquí, viendo la luz de este mundo, no vivió ni minutos. Pero fíjese, Leo, que ese niño quizás vino a hacer una misión más grande que la que usted ha hecho durante todos sus años que ha vivido. Porque fíjese que si no se le hubiera venido, que quizás hubiera llegado a sus 9 meses, hubiera nacido normal, no le hubieran descubierto a usted ese tumor. Y ese tumor quizás ahí hubiera estado dentro de su cuerpo silenciosamente. Y que sabemos, si en un futuro, ¿verdad?, esto se le hubiera expandido, se le hubiera hecho una metástasis, un cáncer maligno y usted hubiera muerto. Así de que Dios a ese bebé lo mandó, mire, con una misión bien grande. Y mire, esas fueron las palabras que el Espíritu Santo de Dios utilizó. Porque fue la última vez que ella fue al cementerio. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta entender. Y como se lo decía yo al principio, ¿verdad? Yo cuestioné muchas veces a Dios que por qué no me había matado cuando nací, que por qué no me había quitado la vida cuando nací. Yo cuestioné muchas veces a Dios. Lo cuestioné, ¿verdad?, por el hecho de que mi madre, quien me tenía que cuidar, era la que más daño me hizo. Lo cuestioné muchas veces, pero ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo por qué Dios me permitió pasar todo ese proceso, ¿verdad? Cuando a veces se acercan jóvenes, señoritas, mujeres ya adultas, hermanos, varones, que se acercan, ¿verdad? Muchos pueden pensar que abajo me quedo chambreando. No, unas veces sí me quedo chambreando, pero otras no. ¿Cuántas veces he chambreado con usted para que diga amén? Muchas veces, ¿verdad?, son hermanos o hermanas que se acercan, pues Dios les pone, ¿verdad?, la confianza y se acercan a platicar, a comentar sus problemas, pues y ahí, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo y pues también con eso que Él me permitió vivir, puedo entender, ¿verdad?, cómo se siente esa persona cuando se acerca y me dice, mire, hermana, hoy he intentado 3 veces. 3 veces me he herido las piernas. 3 veces he buscado las venas. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque ya lo viví. Ya lo viví. No le voy a decir, sí, está bien, hermana, sigue intentando. No, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios tratamos la manera con la guianza, con la ayuda del Espíritu Santo, de darle, ¿verdad?, una luz, una guía a esa persona. Entonces ahora yo entiendo. Ahora yo digo, por eso, ¿verdad?, Dios permitió que yo viviera todo este proceso muy doloroso, que no fueron poquitos años, ¿verdad? Fue prácticamente desde que yo vine a este mundo, ¿verdad? Y hasta que Cristo me alcanzó hace 25 años. Hoy, el 30 de noviembre, voy a tener 25 años de que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me alcanzó, ¿verdad?, para su gloria y para su honra. Y por eso para mí el mes de noviembre es un mes tan especial, ¿verdad? No solamente porque en ese mes nací, sino porque también en ese mes nací nuevamente, ¿verdad? Nací en Cristo. Entonces, para mí es bien especial ese mes y pues espero en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que de algo nos haya servido, nos haya ayudado, ¿verdad?, que aprendamos a amar a nuestros hijos con sus diferencias, ¿verdad? Que aprendamos a amarlos a todos por igual. Hay unos que son obedientes, hay otros que no son tan obedientes. Yo tengo 5.
¿verdad? Y los 5 no son así de que se van a ir cayendo porque me quieren hacer las cosas, no. ¿Verdad? El que está allá en Estados Unidos, mire, él, le decía yo cuando llegaba de la iglesia, Walter, quiero café, vaya mamita, y salía a buscarme un pichelito que yo tenía, y me ponía el agua y me hacía el agua de cangrejo, pero él ahí, ¿verdad? Bien presto. No todos son iguales, ¿verdad? Hay otros que les cuesta más obedecerle a uno, pero son nuestros hijos. Son nuestros hijos, y como le decía yo a alguien, si nosotros que somos su mamá, le damos la espalda, ¿y entonces, ¿de qué mal van a salir? Si todo el mundo les da la espalda, si todos los rechazan, si todos los desprecian, y nosotros como madre vamos a hacer lo mismo, ¿qué vamos a estar haciendo? Muchas veces vamos a estar arrojando o empujando a nuestros hijos para que ellos, ¿verdad?, también tengan esa tontera de quererse quitar la vida como lo teníamos nosotros en el pasado. Entonces, no, ¿verdad? Dios, gracias a Él, y Walter les decía a mis hijos cuando yo ya llegué, que fuimos alcanzados por nuestro Señor Jesús, Walter les decía a mis otros hijos, denle gracias a Dios que mi mamá ya fue alcanzada por nuestro Señor Jesús, porque ustedes ya no están sufriendo lo que yo sufrí, porque mi hijo sí sufrió conmigo, él estaba sufriendo lo mismo que yo había sufrido, pero él así les decía, denle gracias a Dios que ya ustedes ya no están sufriendo lo que yo sufrí. Yo ya le pedí perdón a mi hijo. En cierta ocasión yo le llamé y le dije, hijo, perdóneme por todo lo que yo le hice. No, mamita, me dice él, yo, si es verdad, no sé, ¿verdad? Tal vez para no hacerme sentir mal. No, me dice, yo no tengo nada contra usted. Es más, me dice, le agradezco que me haya enseñado a trabajar, porque si no me hubiera enseñado a trabajar, quizás no le hubiera hecho frente aquí en Estados Unidos, me dice, porque aquí la gente que no está acostumbrada a trabajar es la que el ligero se desespera y se va, me dice. Entonces, ya le pedí perdón, ¿verdad? Y espero yo en Dios, pues que también Él, pues, me haya otorgado ya ese perdón, ¿verdad? Y démosles la gloria y la honra a Dios, porque nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo, ya no estamos a la deriva. Tenemos el manual, ¿verdad? Este manual donde están las instrucciones, como nuestro Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros criemos a nuestros hijos, como lo dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, como saetas en manos del valiente. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, y espero en Dios que de algo pueda servir, ¿verdad?, este testimonio para que no repitamos, ¿verdad?, esos ciclos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos da el poder para romper esos patrones de conducta. No tenemos la obligación de seguir repitiendo el daño que nos hicieron a nosotros, seguirlo repitiendo con nuestras generaciones. Mire, mi hijo me decía una vez, mami, yo le agradezco a Dios porque usted rompió ese ciclo de que en la familia nadie se casaba. Todos así nomás, venite para acá vos y ahí. Entonces yo le doy gracias a Dios porque usted rompió ese ciclo, me dice, y mire, yo también, me dice, ya me casé con mi esposa. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos las instrucciones para ya no seguir repitiendo esos ciclos, ¿verdad? Que terminamos dañando lo más preciado, ¿verdad? Lo más lindo, y que son quienes van a estar con nosotros, ¿verdad? Terminamos dañando a nuestros hijos. Pero hoy tenemos una buena oportunidad para poder, ¿verdad?, enmendar todos esos errores, ya que hemos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos.